Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a estar continuando entonces con el estudio sobre la carta a los Efesios. En el capítulo 2 vamos a estar leyendo desde el verso 10 en adelante. Una vez hallado el texto bíblico, me gustaría que puedan leer conmigo entonces en Efesios, capítulo 2, verso 10. Hoy vamos a terminar el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué maravilloso esta porción de las Escrituras que hemos leído. Y quisiera tomar un tiempo para exponer esta porción, pero no desde mi corazón, sino desde la revelación que nos es dada por medio del Espíritu Santo.
Por eso les invito para que nos unamos en oración y pidamos de esa gracia para que Dios nos conceda el poder hablar con denuedo, sin miramiento, su palabra, de manera que el mensaje nos sea claro. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la libertad que tenemos en abrir las Escrituras y por poder tener este tiempo para la reflexión, la meditación sobre la misma. Señor, pero no queremos argumentar con nuestros pensamientos e ideas de lo que el texto bíblico sugiere o dice, sino queremos la gracia que nos es dada por medio del Espíritu Santo, concediéndonos tú la revelación, la sabiduría y el entendimiento, sabiendo que tu palabra es clara, Señor, por cuanto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, Señor, y cuando éste opera en nosotros, el mensaje, Señor, se convierte en un mensaje claro, poderoso y eficaz. Por lo que te damos gracias, creyendo que al haber orado de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes y así como nos oyes, nos respondes en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo haberme detenido en este texto de la palabra de Dios ya hace unos cuantos años atrás, cuando un expositor de la Biblia, un predicador, un maestro de la palabra de Dios, me llevó a profundizar en este versículo 10 del capítulo 2 y que en profundidad la palabra de Efesios 2:10 dice que nosotros somos el mejor poema, la creación de un artista. Así es como cuando nosotros estudiamos esta palabra podemos encontrar que somos la expresión de un artista, el mejor poema creado por un artista. Y qué gloria, ¿no? Al pensar en ello, que nos encontremos insertados en el cuerpo del Señor Jesucristo, cuando esto nos era imposible por la llamada circuncisión. ¿Por qué? Porque a causa de la llamada circuncisión, nosotros estábamos ajenos al pacto, a la ciudadanía de Israel, a las promesas de Dios. No había manera que pudiéramos tener herencia en Dios. Por así, la llamada circuncisión hecha por mano en la carne, lo cual era eficaz en la carne, pero no tenía eficacia en el corazón del hombre. Por eso es que ese pacto, el pacto de la circuncisión, expresado en ordenanzas y mandamientos, no fue el pacto eterno que Dios dio a la humanidad, sino que el pacto eterno que Dios hace con la humanidad lo hace mediante su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que verdaderamente hizo la paz con Dios. De ambos pueblos derribó primeramente la pared o el muro de separación que tenía esas naciones, esas dos naciones, la nación de Israel y el pueblo de los gentiles. Por la llamada circuncisión ellos se veían a sí mismos, aún hoy en día se ven a sí mismos como un pueblo especial entre las naciones. Y por cierto lo eran, porque a ellos le habían sido dadas las promesas. Ellos procedían de los patriarcas, de ahí nos vino el Mesías. Ellos tenían el oráculo de Dios, o tienen el oráculo de Dios, que es la escritura misma, ¿no? De la cual luego Jesucristo da testimonio y lo podemos leer allí en el Evangelio de Juan, cuando le habla a sus contemporáneos diciendo: a vosotros os parece que tenéis en las escrituras la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, por causa de ese muro de separación, al ser tan especial entre las naciones de la tierra, y nosotros estar tan distantes, tan ajenos a este pacto, a esta promesa, a esta ciudadanía, a este reino, había una separación, una distinción bien notoria. Pero venido el Señor Jesucristo y el nuevo pacto por medio de su sangre, ese muro de separación es derribado. Y el de ambas naciones, de ambos pueblos, la nación de Israel y el pueblo de los gentiles, hace un solo y nuevo hombre, cargando sobre sí mismo las enemistades de los pecados y de expresadas por la ley, y sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros pecados, reconciliándonos por medio de su sangre para con Dios,
y presentándonos delante de Dios como un nuevo pueblo, como el cuerpo mismo de Él. Qué gloria saber que quienes estábamos tan distantes, tan ajenos a todo esto, fuimos insertados mediante la ofrenda y la entrega del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante que nosotros nos detengamos a meditar. ¿Por qué? Porque esto para el hombre es imposible. La nación de Israel, si bien hacía un proselitismo, o sea, buscaba adeptos, por eso Jesús cuestionaba a los fariseos cuando le decía: cruzáis los mares, cruzáis los ríos, las montañas para ser un prosélito, para ser un adepto, y luego lo haces doblemente hijo del diablo, ¿no? Es como que no lo sacaban a una libertad, sino por el contrario, lo sumergían más en la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque al darle a conocer la ley lo único que hacía era condenar al pecador y hacer que el pecado mediante la ley tomara más fuerza y que hiciera que la persona que venía al conocimiento de la ley se viera como reo de muerte, o sea, no le daba la salida, le mostraba la condición. Por eso es que la ley es como un tutor, que no es dada para que nosotros la cumplamos, sino para que conozcamos nuestro verdadero ser y que nos lleve a la necesidad de reconocer que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de Jesucristo como mediador entre Dios y nosotros, para que por medio de su sangre, habiendo sido borrados nuestros pecados, cubiertos nuestros pecados, podamos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Y esto queda expresado bien claro en el versículo 15. Me gustaría que pudiéramos detenernos nuevamente a leer desde el capítulo 2, versículo 15. Dice así: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vamos a detenernos un poco aquí. Aquí nos expresa claramente el Evangelio, mostrándonos que mediante la entrega y la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, fueron allí castigado al pecador y al pecado. En el cuerpo de carne del Señor Jesucristo se cargó los pecados de la humanidad y Él sustituyó al pecador, sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros pecados, de nuestros delitos, y haciendo la paz para con Dios. Por eso es que el nacimiento de la iglesia, cuando nosotros lo vemos que verdaderamente la iglesia emerge o sale al mundo a testificar las buenas nuevas de paz, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y aún vemos un periodo de tiempo de unos 40 días, 50 días, en el cual la iglesia debía estar a la espera del cumplimiento de la promesa y el sello de la redención, o sea, de la posesión adquirida por Dios. ¿Cuál es el sello de la posesión adquirida por Dios? El Espíritu Santo que nos fue dado, ese es el sello de la posesión adquirida por Dios, lo cual nos da la identidad que nos encontramos formando el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y que somos la eclesía, que somos la iglesia, ese conjunto de personas que sale al mundo, emerge al mundo. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? A los que están lejos, dice la Biblia primeramente en el versículo 17. ¿A quiénes son los que están lejos? Aquellos que no tenían ninguna parte con Dios. O sea, que estaban ajenos a los pactos, a las promesas. Hoy, mediante el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo,
como el Cordero inmolado de Dios que quitó el pecado del mundo, aquellos que estaban lejos tienen la gracia, reciben la gracia para ser insertados al cuerpo de Cristo y manifestarse en el mundo como la iglesia. Por eso es que es muy importante que quienes han oído la palabra verdadera del Evangelio crean a la palabra del Evangelio. ¿Por qué? Porque la gracia es dada que habiendo oído y habiendo creído, nosotros confesemos para justicia y para salvación. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no les fuere anunciado? ¿Cómo les será anunciado si no fueren enviados? Por eso dice, cuán bellos son los pies de quienes, de los que anuncian las buenas nuevas de paz. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que en el cuerpo de Jesucristo, en su ofrenda, en su sacrificio en la cruz del Calvario, fuimos reconciliados con Dios, matando en su cuerpo de carne las enemistades expresadas por la ley, por los mandamientos, por las ordenanzas. ¿Cuál era el veredicto de la ley? Que el que incumplía con la ley era un reo de muerte. ¿Por qué fuimos reconciliados? Porque Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces sí es importante quienes oímos la palabra verdadera del Evangelio, creamos al anuncio. ¿Para qué? Para que se cumpla toda justicia. La justicia de Dios es por medio de la fe, no es por medio de las obras. Así como Abraham creyó y le fue contada esa fe por justicia, hoy los justos viven por lo que creen, no por lo que hacen. De ahí el valor y la importancia que tiene que cuando oímos la palabra verdadera del Evangelio no argumentemos delante de ella, no traigamos nuestra opinión, no pongamos nuestro pensamiento, sino que lo recibamos como lo que verdaderamente es, el mensaje de Dios para la humanidad, que nos es dado por gracia a quienes, a nosotros, ¿quiénes somos? Los que estábamos lejos, sin ciudadanía, sin pacto, sin herencia, sin promesa. ¿No es suficiente que Dios haya hecho memoria de nosotros, concediéndonos la gracia de poder oír la palabra del Evangelio para que la recibamos tal cual es, sin tapujos, sin argumentar, sino que honremos a Dios en aquello que nos es anunciado, creyéndole al anuncio de Dios? ¿No es suficiente el hecho de que estando tan lejos, Dios nos haga cercano mediante el sacrificio de Jesucristo? Entonces, ¿por qué argumentar? ¿Por qué traer nuestras propias ideas? ¿Por qué poner nuestros propios pensamientos? ¿Por qué mejor no recibir la buena noticia justificando la palabra verdadera del Evangelio y creyendo con nuestro corazón para que en nosotros se cumpla la justicia de Dios que es por medio de la fe? Dice, y a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? La nación de Israel. Por eso el Evangelio de Juan nos dice allí en el capítulo 1, a los suyos vino, a los que estaban cerca, a los suyos, sus compatriotas, su pueblo, su nación. A los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Pero el que le recibió, le fue dada la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Y esto no por la voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón alguno, sino por la voluntad de Dios. En esa voluntad de Dios en salvar a la humanidad toda, mediante la fe, no las obras, mediante la fe, es que tanto los que estábamos lejos como los que estamos cerca, somos reconciliados en el cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo. Y sigamos leyendo, avancemos un poco más y leamos ahora el verso 18. Porque por medio de él, y presta atención lo que dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí la seguridad de quién somos y de nuestra identidad. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Él. No es por nuestra obra en que nosotros somos reconciliados con Dios y que recibimos esta ciudadanía, que tenemos esta entrada, esta gracia, sino es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso los apóstoles eran muy insistentes y constantemente exhortaban a la iglesia diciendo, si alguno viniere, ya sea por nosotros o de parte nuestra, como por carta o enviado por nosotros, ya sea alguno que sea enviado por nosotros o de nosotros, o ángeles, fíjese que ya se eleva a otro tipo de creación, con otro evangelio, que no sea el que os hemos anunciado, el tal sea maldito. Por eso la constante exhortación y la constante diligencia en volver a reiterar las palabras verdaderas del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos sabían del peligro que la iglesia había de sufrir, que era el ser desviados sus oídos de la verdad, ser apartados sus oídos de la verdad. ¿Para qué? Para comenzar a escuchar el engaño. Entonces, es importante que nosotros estemos atentos a la palabra verdadera del Evangelio y entendamos que es solamente por la obra de Jesucristo que tenemos entrada a esta gracia. Como el autor de la misma carta esta, escribiendo a los romanos, dice que tenemos entrada siendo justificados por la fe a esta gracia. Así en Romanos capítulo 5, verso 5. Por eso es que nuevamente dice, edificados sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, no podemos cambiar este fundamento. No, el evangelio no es algo que se va renovando o acomodando a las situaciones. Hay un solo evangelio, hay una sola verdad, una sola fe, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. Y concluye diciendo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, mediten esto. Si el edificio tiene un cimiento, un fundamento, y yo edifico sobre ese fundamento, lo que se edifique está sobre un fundamento firme, sólido. Pueden venir los vientos, pueden venir las tempestades, pero esa obra va a permanecer. Y esto es importante que todos los que anunciamos el Evangelio, todos los que estamos trabajando en la extensión del reino de Dios, meditemos. ¿Por qué? Porque la obra de cada uno va a ser probada por el fuego. El fuego la va a probar. Y algunos van a sufrir pérdidas. Entonces, ¿cómo puedo tener la seguridad y la certeza de que la obra que estoy realizando es firme? Si edifico sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El de los apóstoles, el de los profetas, el de Jesucristo, siendo Él la principal piedra de este edificio, en quien bien coordinado y concertado entre sí por todos los miembros va creciendo para ser un templo santo, para ser morada de Dios en el Espíritu. Entonces yo puedo tener muy lindas intenciones, muchos pensamientos, puedo tener muchos argumentos, pero si mis intenciones, mis pensamientos o argumentos no concuerdan con la enseñanza fundamental de la iglesia, que es la que nos es anunciada por medio de los apóstoles, que es anunciada por medio de los profetas. Y aquí tenemos que ver que nosotros miramos que están los profetas del Antiguo Testamento, y hoy en día muchos dicen que el ministerio profético no es un ministerio vigente, o no es un ministerio actual. Sin embargo,
o algo sucedió por lo cual el autor de la carta a los Efesios pone a los apóstoles en primer lugar, y el ministerio de los profetas es vigente y es actual, y trabajan conjuntamente con los apóstoles, que son las principales columnas de este edificio, lo cual es la iglesia, que a la vez son quienes, por la gracia que tienen a través del don que les fue dado, de reconocer cuando las doctrinas son doctrinas de error. Cuando hay un apóstol que verdaderamente ha sido ordenado por el Señor, o sea, que tiene el don de Dios, él va a tener la capacidad y la gracia suficiente para detectar la doctrina cuando ésta procede del error y cuando ésta procede de la verdad. ¿Por qué? Porque a ellos les fue dado por el don la gracia de ser columnas y baluartes juntamente con la iglesia de lo que es esta verdad. Por eso es tan preciado. Y el profeta es un ministerio vigente, actual. Si no diría, por el orden en que fueron apareciendo en la historia de la revelación bíblica, los profetas del Antiguo Testamento aparecieron antes que los apóstoles. Sin embargo, la Biblia nos dice, siendo la principal piedra Jesucristo mismo, quien está desde antes de la fundación del mundo, los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Porque aún los profetas deben ser juzgados por la misma iglesia, y la columna de la iglesia es el don apostólico. Entonces, lo comparto porque, bueno, hasta aquí es lo que Dios me dio a comprender y lo que entiendo por la gracia de Dios, y lo comparto para que alguien también pueda meditar en ello. En quien vosotros también son juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. La edificación es una realidad en la vida del cristiano, el crecimiento y el desarrollo es una realidad, pero solamente se puede formar a la imagen de Cristo, solamente puede ir formándose como ese edificio santo, ese templo santo, si es edificado sobre el fundamento. Si no, tristemente va a ser como una pared chueca, cuando se tuerce y que la vemos pronta a caer, o va a ser va a tomar una forma que no es la forma de Cristo. Como Cristo es presentado y conforme a la obra que Dios ha llevado a cabo mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradezco a Dios por este tiempo y la oportunidad de compartir este pasaje, y verdaderamente cada vez que abrimos las Escrituras y tenemos la oportunidad de meditar juntos en ella, recibo mucha gracia de parte de Dios, porque me edifico al compartir las Escrituras, y sé que si alguien, estando atento a las mismas y certificando, mirando la palabra de Dios, no llevándose por lo que uno dice, sino mirando la palabra de Dios y viendo que la misma Escritura revela la misma Escritura, puedan revelarse esta verdad en sus vidas. Así que doy gracias a Dios, y hasta aquí el tiempo que hemos apartado para esta meditación. Permítame orar. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos has dado, el poder estar juntos, compartiendo esta meditación de tu palabra, habiendo llegado, Señor, ya al capítulo 2 y culminar el capítulo 2, Señor. Sabemos que en lo que resta de estos capítulos, de esta maravillosa carta, mucho más iremos recibiendo por la gracia, mucho más iremos, Señor, recibiendo por tu misericordia. En ello te estamos agradecidos mediante la fe y la obra del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les invito entonces, podamos alabar juntos al Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,